Miércoles 21 de mayo y en Radio Torre Pacheco tenemos una nueva entrega del Mirador y vamos a saludar a Miguel Galindo, que ya se encuentra en directo en nuestros estudios de Radio Torre Pacheco. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Buenos días, muy bien. Aquí al recuerdo. Como decían los pastores, aquí al recuerdo. Muy bien. Pues vamos a conocer el artículo que nos traes esta semana, que se titula así: Cosas de la gnosis. Cosas de la gnosis. Esto es porque me lo han pedido, que hablara sobre la gnosis, que es muy poco conocido dentro del ámbito religioso. Bien, pues hablemos de la gnosis. Puesto que gnosis significa conocimiento, lo menos que podemos hacer es conocer la gnosis. En las actas apócrifas de San Felipe, estoy hablando de Felipe apóstol, fue uno de los apóstoles, se lee una invocación escrita por él poco antes de su muerte. Se calcula que el apóstol Felipe murió unos 80 años después de Cristo. Y comienza así: Cristo, Padre de los eones, Rey de la luz, tú nos has instruido en tu sabiduría y nos has otorgado inteligencia. Nos has donado el consejo de tu bondad. Jamás te apartes de nosotros. Tú nos has dotado con la presencia de tu sabiduría. Fijarse estas palabras, Estas palabras, cualquiera que las oiga dice, no son evangélicas. Esto no es normal. La oración sigue, pero es suficiente este principio para identificarlo como de raíces claramente agnósticas. El citar tan solo que los eones, eso es algo que no se cita en los evangelios o no se reproduce, eso ya lo demuestra sobradamente. Y la demanda de instrucción e inteligencia, como la invocación a la sabiduría, concuerda de lleno con la valoración del conocimiento, que es la base del gnosticismo. La raíz griega gnosis significa precisamente eso: conocimiento, así, textualmente. No descreimiento, como se ha esforzado siempre la católica en calificar todo lo gnóstico. Y además con la burda simpleza de anteponerle el prefijo a, agnóstico, que es lo contrario a agnóstico. Esto es, la A es de negación, haciendo ladinamente sinónimo de agnosticismo con ateísmo. Bien, este apóstol, precisamente, es al que Jesús dijo, sígueme, y fue él que contestó, déjame que antes entierre a mi padre, que acaba de morir, provocando la enigmática sentencia de Jesucristo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Como verán, puro conocimiento oculto, o sea, puro agnosticismo. Da la casualidad también, o será la causalidad, que es también el mismo apóstol que dentro de su formación inquiere a su maestro: Señor, muéstranos Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Contestándole con cansancio el Galileo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces, Felipe. Esto no me lo he inventado yo, esto está en Juan 14, 9/11, y lo explica muy bien. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Estoy hablando de evangelio canónico. Naturalmente que un servidor de las monjas puede estar equivocado. Jamás negaré yo tal posibilidad.
Pero cada vez estoy más seguro y convencido de que la figura de Jesucristo entraña más, mucho más, muchísimo más de lo que la Iglesia ha mostrado de ella, mutilando su mensaje. Y que nuestra percepción generalizada de él es menos, mucho menos, pero muchísimo menos de lo que nos han enseñado. ¿O ha convenido enseñarnos a los llamados creyentes para tan solo que hacernos practicantes de un ritual pegado a unos dogmas establecidos, pero no traspasados? Aquí parece darse el timo del tocomocho. Se pega el cambiazo al conocimiento por tradición y procesión, y todos están contentos. Y eso es lo que hay, y eso es lo que tenemos, porque eso es precisamente lo que queremos. Y de esto no hay tampoco mucho más que hablar, estimados fráteres. Si nos desprendemos de los prejuicios del alma y las telarañas de los ojos, y colocamos las catequesis recibidas en su justo lugar, tan solo hay que leer todo evangelio, protoevangélico, crónica, acta, apócrifo, agnóstico, sinóptico, canónico y lo que salga. Y luego comparar el contenido de todos esos con los tapados, y yo diría capados también, del canon. La riqueza, conocimiento y profundidad de la totalidad contrasta con la pobreza, estrechez y simplicidad de los oficiales canónicos, que apenas son un 15% de todos. Y eso es por la manipulación e imposición que los despojó de la mayor parte del conocimiento, de la gnosis, que sin duda alguna impartió Jesús entre los suyos, y que ha quedado como oculto para la inmensa mayoría de unos fieles, más fieles a la Iglesia que a él mismo. Y de hecho, y por eso me barrunto, personal question, que los archivos vaticanos esconden infinitamente más información que la que cuelan a sus consumidores. El cribado de los primeros concilios, hablo de Nicea, Elvira, Constantinopla, luego más tarde Trento, tuvo que ser pavoroso. En aquella época se destruía cuanto se encontraba y se perseguía cuanto se ocultaba, y solo por contravenir a su establecido canon. Después, todo lo aparecido en las cuevas del Mar Muerto, en Israel, fueron contenidos monopolizados por la Iglesia romana a través de sus instituciones tentaculares. En los hallazgos de Nag Hammadi, afortunadamente una buena parte documental fue a parar a estudiosos y expertos independientes, como los del National Geographic, y que ha venido a enriquecer el acervo cultural de los que hemos bebido de ellos. Pero que para más de 2.000 millones de católicos no existen. Y no existen por ignorancia voluntariamente asumida, claro. Tampoco la Iglesia como institución los reconoce. Y por eso la autoimpuesta incultura del fielato, naturalmente. Por supuesto que todo es cambiante y nada estático hay en el universo. En la actualidad lo que prima es una cuasi general desidia cultural y de conocimiento en todos los sentidos. La gente pasa olímpicamente de cualquier tema con la mínima trascendentalidad de contenido. Al personal le importa todo un grandísimo bledo. No quiere buscar porque no quiere encontrar. Y prefiere comprar cuanto le vendan a cambio de tradicionar
que es traicionar y procesionar, de seguir el rito a base de tambor y pito, por decirlo en verso. Esta y no otra es la situación actual del mundo y su humanidad. Los poderes fácticos, todos, económicos, políticos y religiosos, procuran mantener al ser humano dentro de un redil donde las creencias y las apetencias se mantengan controladas. El hombre ha de tener el estómago lleno y el cerebro vacío, y si no vacío, ocupado. Pero saben que lo segundo es más importante que lo primero. Y para eso existe una arma aliada muy poderosa: el miedo y el sometimiento. Si el miedo, que es la amenaza constante, se tiene suspendida como espada de Damocles, el personal no se mueve, se queda quietecito, acepta los mitos como ritos y practican el dame pan y dime tonto del hombre adocenado. Y así es como el cerebro es ocupado. Pero hay algo fundamental para lograr tal objetivo: mantenerlo ignorante, lejos del conocimiento. Procurar que no se instruya, que no conozca, que se mantenga cerrado a lo del buscar para encontrar. La persona instruida es peligrosa y la que no es manejable. Y lo que es aún peor, el ser manejado nos da falsa seguridad y de alguna manera pues nos sentimos arropados en esa falsa seguridad. Pero no vemos que estamos siendo envenenados. Pues acabamos de escuchar a Miguel Galindo leer el artículo Cosas de la Gnosis. Y ahora pues vamos a conocer los comentarios que han llegado a tu blog, comenzando con el de María. Interesantísimo el de esta semana, amigo mío. Se habla mucho de la gnosis y de lo agnóstico, pero pocos saben lo que eso significa. Lo más simple, que todo simplista suelta, es que agnosis significa desconocimiento y sobre todo ateísmo. Y no va por ahí la cosa. No, es absolutamente todo lo contrario. Es justo todo lo opuesto. Ya lo he dicho. A la Iglesia le ha interesado colocarle el A, que significa negación, para negarlo, para decir que el agnóstico es un ateo, que niega todo. No, señor. El agnóstico lo que hace es confirmar lo que la Iglesia niega. Es justo lo contrario. Vamos ahora a conocer el comentario de Mondovilio. Hace poco di una conferencia sobre agnosticismo y ahora he visto una serie de ideas que tú plasmas en tu artículo que me hubieran venido muy bien. Tenía que haber buscado en tu blog sobre el material que tienes ya publicado. Esto es una llamada para los que se dicen a sí mismos creyentes. Sí, es una llamada. Hombre, pues ojalá y te hubiera, claro que te hubiera servido. Pero en fin, estoy seguro que lo hiciste fenomenal. Y es una llamada para los que se llaman agnósticos. Vamos a ver, hay cantidad de gente, muchísima más de la que nos podemos suponer, que dicen, yo es que soy agnóstico, y lo están diciendo para quitarse precisamente problemas de encima, para no complicarse la vida, para decir, no, yo soy un agnóstico, o sea, yo no creo. Y está diciendo lo contrario, porque gnóstico significa creyente, significa conocimiento, significa el que sabe lo que los demás no saben. Eso es gnosticismo. Pero somos tan, no sé, tan incultos que lo utilizamos pues como un falso ateísmo. Y eso a la Iglesia le ha venido fenomenalmente bien, claro, porque los evangelios agnósticos, tela de verano lo que sale ahí y lo que sueltan los evangelios agnósticos. Conocemos ahora el comentario de Mercé.
Mi señora tía abuela era una agnóstica de mucho cuidado. Cuando me daba catecismo o historia sagrada de aquella, introducía conocimientos agnósticos sencillos con los que nos explicaba todo desde otro ángulo. Era muy enriquecedora y es una lástima que hoy que se puede no se ilustre sobre ello. Exacto, antes no se podía porque estaba prohibido y había que hacerlo de tal manera que no te pillaran, y ahora que se puede no se quiere. No se quiere, la cultura espanta. Todo lo que no se afiesta no vale, no sirve. Conocer qué y para qué. No nos decimos a nosotros mismos. Pero bueno, eso va en la conciencia y en la conociencia. Comentario de Esteban. Me has abierto la mente. Agnosticismo significa conocimiento, pero con la A por delante, claro. Agnosticismo significa lo contrario, puesto que la A es un elemento negativo. Ahora claro. Me explico muchas cosas. Muchas gracias. No, de nada, claro. Es que fíjate qué fácil es confundirse. Una A, una sola A. Eso es lo mismo que aquello que... ¿Cómo era lo del pecado? En fin, no lo recuerdo ahora mismo. Es una A, es una simple A, es un rabito, pero dice lo contrario de lo que quiere decir. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Comentario de Monse. Como tú sabes, yo vengo de familia creyente practicante y estos datos me hacen dudar y tambalear. Sin embargo, sé lo que Mondo me va a decir, que debo ampliar mi conocimiento, no estancarlo a lo mínimo, que eso será catolicismo, pero no cristianismo. Exactamente, justo. El cristianismo es puro agnosticismo, es enseñanza oculta, y además por los mismos personajes, que muchos fueron apóstoles de los seguidores de Jesús y contemporáneos, o sea, ellos porque son los mismos escritos. Lo que pasa es que la Iglesia dijo este sí, este no, este sí, este no. Pero mira, me he acordado de lo que quería decir antes y viene a cuento. Vale. Cuando dos se casan, la Iglesia dice que Jesucristo dijo: aquello que ha unido Dios no lo separe el hombre. No es así. No es así. Es el rabito. Lo que Jesucristo dijo: aquello que está unido por Dios no lo separa el hombre. Fijadse cómo cambia. Fijadse cómo cambia. Pero claro, lo primero somete y lo segundo libera. Y eso no interesa. Pues bueno, pues estamos hablando de lo mismo. Comentario de Pedro. Lo que citas aquí, lo has hecho otras veces, de dejad que los muertos entierren a sus muertos, tiene un significado oculto al que la Iglesia le da la vuelta y procura no tocarlo. Hay muchas clases de muertos, ¿verdad? Hay muchas clases de muertos, efectivamente. Más que haber muchas clases de muertos, es que hay muchas clases de muerte. Uno puede estar vivo y tener muerta el alma. Uno puede ser espiritualmente un muerto. O estar muerto del todo. Hay especies que solo respiran. Viven. Hombre, si respiran, viven. Pero, ¿a qué nivel? Entonces, Jesucristo hablaba de niveles de desarrollo humano, de inteligencia, de conocimiento, de sabiduría. Y claro, sabía cuándo los muertos enterraban a los muertos. Un muerto parcial enterrando a un muerto total. Por eso hablaba de deja que los muertos entierren a sus muertos, cosa que la Iglesia no lo ha explicado suficientemente porque no le interesa explicarlo, evidentemente. Comentario de Blanca. Me ha impactado lo que dices de que nos han convertido en creyentes de un dogma y nos hacen practicantes de ritos, pero nos niegan el conocimiento del Evangelio. Es una afirmación atrevida, pero he de reconocer que se ajusta a la realidad. Claro, vamos a ver, de aquel, digamos, fenómeno llamado Jesús el Cristo, pues escritos contemporáneos e incluso de los mismos autores
Había miles. De esos miles, en los primeros concilios de la Iglesia, solamente dejaron un 15%. El 85% los permitió, pero no como canónicos, o sea, y el resto los persiguió, y los ocultó y los escondió. Solo el 15% sabemos, a través de los 4 evangelistas. Nada más. Eso es como sacar el iceberg a través de lo que se ve, nada más. Lógicamente, eso solamente sirve a una iglesia, a una religión, pero no sirve a una filosofía que es la cristiana. Para eso hay que conocerlo todo. Y se llaman canónicos porque se sujetan a canon. Pero oiga usted, ¿y quién impone el canon? Dios, desde luego, no. ¿Quién es el que pone e impone ese canon? Y a través de ahí, estos son canónicos y los otros son falsos. ¿Y quién lo dice? Bueno, pues 2000 años creyendo esa falsedad. Comentario de Andreas, que precisamente habla también de esto. Cuando conocemos que todos los evangelios escritos, la Iglesia apenas ha canonizado esto, es metido en su canon, un escaso 10% de ellos, vemos todo lo que nos ha sido escamoteado y ocultado. En esto, lo que dijo Jesús de la verdad os hará libres, han sabido convertirlo en su verdad, pero no en la verdad. Claro, es que la verdad es muy peligrosa. O sea, Jesucristo dijo la verdad os hará libre. Y entonces van ellos y dicen, sí, Jesucristo dice la verdad os hará libre, pero en nuestra verdad, en la que yo digo, en la que yo impongo. No, la verdad es todo, abierta. Todo, absolutamente todo es la verdad. Ahora, también dijo Jesucristo, busca en esa verdad y encontraréis la que buscáis. No que os los impongan mi iglesia. Eso no lo dijo Jesucristo, entre otras cosas porque Él no vino a instituir ninguna iglesia. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Algún día, quizá, si tengo ganas, escribiré cómo se sacaron estos evangelios que se utilizan y cómo se quitaron los otros. Es para montarse al rey. Algún día lo haré. Comentario de Agustina. Todos esos concilios que citas estuvieron enfocados a ocultar y perseguir escritos contemporáneos a los evangelios que eran parte de los mismos. Eso es un hecho histórico que ya nadie niega, pero el cómo y para el que no, para qué, no queda muy claro. Aunque no es tan difícil barruntarlo. Tú debes saberlo, ¿no? Sí, yo lo sé, por eso lo he dicho antes. Lo que pasa es que, claro, contar todos esos disparates, y cuidado, lo escribieron ellos mismos, que no es inventado. Fueron ellos mismos como dijeron que el Espíritu Santo, había elegido esos 4. Parte de esos 4, porque los caparon, parte de esos 4, ¿cómo había sido? Y claro, uno solamente tiene 2 cuestiones, o se echa a reír o se echa a llorar. Lo que pasa es que sería muy largo de contar. Comentario de Iván. Soy de un grupo de transosmares. Sí, como yo llamo. Como tú nos llamas. Sí. Y hemos empezado a empaparnos de los apócrifos que están permitidos pero no reconocidos. Y nada tienen que ver. Pero claro, con decirte que no se ajustan al canon, a asunto cerrado. Nos gustaría más artículos de estos. Bueno, pues haré lo que pasa es que, claro, a todo el mundo no les viene bien. Pero bueno, intentaré aclarar más esta cuestión. Tú hablas de los apócrifos. Los apócrifos están tolerados por la Iglesia, pero no aprobados. O sea, son... Bueno, eso está ahí. Puede usted leerlo, pero no se lo crea. Créase lo que yo digo, es que es esta minoría. Pero bueno, esos apócrifos ayudan muchísimo a entender los canónicos, a aclarar puntos oscuros. Bueno, pues no te digo más los agnósticos. Y ya están publicados,
No te digo nada de los agnósticos. Los agnósticos es una sabiduría, un conocimiento tan profundo para aquella época que solo hoy se pueden entender a través de la ciencia actual. Comentario de Juana. Solo porque viene a cuento, en los agnósticos se trae mucho de eso, me atrevo a pedirte alguno sobre María Magdalena, tan desconocida como tergiversada y manipulada. Es una figura que la Iglesia debería de reivindicar en vez de esconderla. Con la Iglesia hemos topado bacalado. O sea, María Magdalena es la figura a la que más miedo tiene la Iglesia. La Iglesia es misógina por naturaleza. La Iglesia Católica no te cuento. No te cuento. Eso es sabido. No es una... Bueno, pues imagínate que en los agnósticos existe un Evangelio de María Magdalena. Y unos párrafos que, en fin, la Iglesia los niega, por supuesto. Pero unos párrafos tremendos, terribles. Claro, María Magdalena fue muchísimo más de lo que la Iglesia Católica reconoce. En un principio la Iglesia Católica intentó quitarla de en medio, adosándola con un rol de fulana, que en absoluto, María de Magdala precisamente tenía un linaje familiar muy reconocido y muy respetado, todo lo contrario, y luego pues el papel que jugó con Jesucristo pues no es el que nos cuentan, ni por allá pasó, y sino que se lo pregunten a los franceses. Y llegamos ya al último comentario, y es de Francisco. Tú lo dices al final. Toda persona instruida es peligrosa. Lo mejor es mantener a la gente en la ignorancia, en que sepa lo menos posible, en rebozarlos de ritos, fiestas y llevadas y traídas de santos. El conocimiento es un arma y ellos prefieren al personal entregado y sumiso, me temo. Exactamente. Pan y fútbol. Pan y toros. Y luego ponemos toros y fútbol y quitamos el pan. O sea, nosotros vamos de fiesta en fiesta y tiro porque me toca. Pero no sabemos apreciar otra cosa. ¿Por qué? Porque la fiesta es regalada y el conocimiento es adquirido. Y eso requiere un esfuerzo. Y nadie está por la labor. Nadie está por la labor. No obstante, el mundo tiene lo que quiere tener. Y nosotros tenemos lo que en el fondo queremos tener. Y que cada cual, pues oye, se las busque como pueda. Cosas de la gnosis, el artículo que hoy hemos escuchado y compartido en este Mirador. Y para la próxima semana, pues ya tengo el título, que doy a conocer, claro, me corresponde a mí, mira. Credenciales, sí. Lo aclararemos bien la semana que viene. Pero bueno, es que estos artículos, que fue publicado muchísimo antes de ser radiado, pues levantó de todo. Levantó mucha polémica, claro. Y lógicamente lo que yo digo al final, el conocimiento es peligroso. Y entonces, pues, al final, quien escribe lo que escribe tiene que presentar sus credenciales de por qué lo escribe. Y yo intento hacer algo de eso. Bueno, pues lo descubriremos el próximo miércoles en el Mirador. Pues Miguel Galindo, gracias, como siempre, por venir aquí a Radio Torre Pacheco. De nada, hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Chao.